A Malcolm, impresor. Mi primer pensamiento coherente fue: está lloviendo. Esto debe ser Escocia. Mi segundo pensamiento fue que aquella observación no era mucho mejor que las imágenes aleatorias que desfilaban por mi cabeza, entrechocando entre sí y provocando sinapsis, explosiones de irrelevancia. Abrí un ojo con cierta dificultad, tenía el párpado pegado, sentía la cara fría e hinchada como las de un cadáver sumergido. Me estremecí un poco al pensarlo y el ligero movimiento me hizo ser consciente de la tela empapada que me rodeaba. Estaba lloviendo, eso desde luego. Un suave e incesante tamborileo de lluvia que levantaba una tenue bruma de gotitas en el páramo verde. Me incorporé sintiendo como un hipopótamo que emerge de una ciénaga y de inmediato caí hacia atrás. Parpadeando, cerré los ojos para protegerlos del aguacero. Comenzaba a tener una pequeña noción de quién era y de dónde estaba. Bree. Su rostro surgió de pronto en mi memoria con una sacudida que me arrancó una exclamación, como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Veía imágenes fragmentadas de la pérdida y el desgarro de la separación, un tenue eco del caos del pasaje que se escondía en la piedra. Jamie. Y allí estaba. El punto fijo al que me había aferrado, mi único asidero en la cordura. Respiré lenta y profundamente con las manos cruzadas sobre el corazón palpitante, invocando la cara de Jamie. Por un momento pensé que lo había perdido, pero entonces volvió, nítido en mi mente. Una vez más, fue pararme. En esta ocasión me mantuve erguida, apoyándome en las manos. Estaba en Escocia, por supuesto. Difícilmente podría ser otro lugar, pero también era la Escocia del pasado. Al menos eso esperaba. En todo caso, no era la Escocia que yo había dejado. Los árboles y arbustos tenían formas distintas. Justo debajo de mí crecían unos brotes de arce que no estaban allí cuando subí por la colina. Pero, ¿cuándo fue eso? ¿Aquella mañana? ¿Hacía 2 días? No tenía idea alguna de cuánto tiempo había pasado desde que había cruzado el círculo, ni de cuánto tiempo llevaba tendida inconsciente en la ladera que se extendía junto al círculo. Bastante rato, desde luego, a juzgar por el estado de mi ropa. Estaba empapada hasta la piel y notaba pequeños escalofríos deslizándose por debajo de mi vestido. Empecé a sentir un hormigueo en una de mis rodillas mejillas, entumecidas. Me la toqué con la mano y noté que tenía un dibujito de puntitos en la piel. Debajo de mí había unas bayas rojas y negras entre la hierba. Muy apropiado, pensé vagamente divertida. Había caído debajo de un cerval, la protección de los escoceses contra la brujería y los encantamientos. Me aferré a su tronco liso para ponerme en pie con esfuerzo. Siempre apoyada en el árbol, miré hacia el nordeste. La lluvia tras una cortina gris, pero sabía que Inverness estaba por allí. En automóvil y por carreteras modernas, no se tardaría más de 1 hora de viaje. El camino existía. Divisé el contorno de una tosca senda que rodeaba la base de la montaña. Era una línea oscura y plateada entre la verde humedad de la vegetación. Sin embargo, recorrer 60 y tantos kilómetros a pie no se parecía en nada a viajar en coche. Perdón. Después de ponerme de pie, empecé a sentirme un poco mejor. La debilidad de mis extremidades comenzaba a remitir
la sensación de caos y de desorganización que tenía en la cabeza. El viaje había sido tan terrible como temía, quizás incluso peor. Podía sentir la terrible presencia de las piedras por encima de mí y me estremecía al percibir el mordisco del frío en la piel. De algún modo estaba viva y me embargaba una pequeña certidumbre, como un diminuto sol que brilla bajo mis costillas. Él estaba allí. Ahora lo sabía. Aunque no lo sabía cuando me lancé por entre las rocas, pero había lanzado mi idea de Jamie, como si lanzara un salvavidas al mar embravecido, y un salvavidas había tirado de mí y me había liberado. Estaba empapada, tenía frío y me sentía agotada, como si hubiera estado nadando a contracorriente junto a las rocas de la orilla. Pero estaba allí, y en algún lugar de ese país del pasado se hallaba el hombre al que había ido a buscar. Los recuerdos de penas y horrores empezaron a desaparecer cuando comprendí que la suerte estaba echada. Ya no podía volver. Un viaje de retorno podría ser fatal. Al comprender que probablemente me encontraba allí para siempre, una extraña calma se impuso sobre los terrores y vacilaciones. No podía regresar. No me quedaba más remedio que avanzar en su búsqueda. Me ceñí la capa al cuerpo, maldiciendo mi inconsistencia por no haber pedido al sastre que le pusiera una entretela impermeable. Incluso a pesar de estar mojada, la lana conservaba cierto calor. Si comenzaba a moverme, entraría en calor. Me bastó una rápida palmada para comprobar que el envoltorio de empaderados había terminado. Menos mal, la idea de recorrer 60 kilómetros con el estómago vacío no tenía nada de atractivo. Con un poco de suerte no haría falta. Tal vez hubiera por allí una aldea o una casa donde fuera posible comprar un caballo. De cualquier modo, estaba preparada. Mi plan consistía en llegar a Inverness como fuera y allí coger una diligencia hasta Edimburgo. No tenía ni idea de dónde podía estar Jamie en ese momento. Quizás estuviera en Edimburgo, donde habían publicado su artículo. Pero también era posible que estuviera en cualquier otra parte. Si no estaba allí, podría ir a Lallybroch. Seguro que su familia sabría dónde estaba, siempre que estuvieran vivos. Esa repentina idea me heló la sangre y me estremecí. Pensé en la pequeña librería por la que pasaba todas las mañanas entre el aparcamiento y el hospital. Tenían los pósters de oferta. Había visto la psicodélica exposición que mostraba en el escaparate cuando salí del despacho de Joe por última vez. Uno de los carteles decía: hoy es el primer día del resto de tu vida. La frase estaba escrita por encima de una ilustración en la que se veía un pollito con cara de bobo sacando la cabeza del huevo. En el otro escaparate había un póster en el cual se veía una oruga trepando por el tallo de una flor. Al final del tallo se veía una mariposa de colores vivos levantando el vuelo y por debajo se leía un lema: un viaje de 1000 kilómetros se inicia con un solo paso. Lo más irritante de las frases hechas, me dije, era que muy a menudo tenían razón. Me solté del cerval y eché a andar colina abajo hacia mi futuro. El viaje entre Inverness y Edimburgo fue largo e incómodo. Iba en un coche grande con otras 2 señoras, el insoportable niño de una de ellas y 4 caballeros de diversos tamaños y talantes.
Junto a mí se sentaba el señor Graham, hombrecito vivaz, ya entrado en años, con un saquito de alcanfor y azafétida colgado del cuello, el mío más lindo. Lagrimeo para el incómodo lagrimeo del resto del pasaje. Es una solución para dispersar los malos humores de la gripe, me explicó mientras hacía ondear la bolsa por debajo de mi nariz como si fuera un incensario. Lo he llevado cada día durante los meses de otoño e invierno. Y llevo 30 años sin ponerme enfermo. Increíble, le contesté por educación, intentando contener la respiración. No lo dudaba, la peste debía mantener a distancia a todo el mundo, y así los gérmenes no podían alcanzarle. Pero no parecía que tuviera efectos tan beneficiosos en el niño. Después de gritar varios comentarios indiscretos sobre la peste que había en la diligencia, el señorito Georgie se había pegado al pecho de su madre, desde donde lo observaba todo con un aspecto un tanto verdoso. Yo lo vigilaba con atención y no perdía de vista el orinal que había debajo del asiento de adelante, por si acaso llegaba el momento de ponerlos a interactuar. Supuse que el orinal se utilizaba en caso de que hubiera mal tiempo o dadas otras emergencias, ya que normalmente el pudor de las damas requería que la diligencia se detuviera cada hora para que los pasajeros se diseminaran entre la vegetación a la vera del camino como una nidada de codornices. Bajaban todos, también los que no tenían ninguna necesidad de vaciar la vejiga o los intestinos, pero buscaban un poco de alivio de la apestosa bolsa zafétida del señor Graham. Tras uno o dos cambios, el señor Graham descubrió que su asiento lo había invadido el señor Wallace, un joven abogado regordete que, según me explicó, regresaba a Edimburgo después de encargarse de las últimas voluntades de un anciano pariente de Inverness. Los detalles de su trabajo de leguleyo no me resultaban tan fascinantes como a él. No obstante, y en estas circunstancias, me tranquilizó un poco notar su obvia atracción por mí. Pasé varias horas jugando con él al ajedrez en un pequeño tablero de bolsillo que se sacó de la faltriquera y posó sobre sus rodillas. La expectación de lo que podría encontrar en Edimburgo distraía mi atención de las incomodidades del viaje y de las complejidades del ajedrez. Malcolm. El nombre me rondaba la mente como un himno de esperanza. Malcolm. Tenía que ser Jamie, sin duda. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Considerando el modo en que se trató a los rebeldes de las Highlands después de Culloden, sería muy razonable que en un lugar como Edimburgo utilizara un nombre ficticio. Me había explicado Roger Whitfield, sobre todo él. A fin de cuentas, era un traidor convicto. Al parecer lo convirtió en una costumbre. Había añadido con aire crítico, observando el manuscrito de la diatriba contra los impuestos. Para aquella época, todo se parece mucho a la sedición. Sí, así era Jamie, le había respondido yo secamente. Pero el corazón me brincaba al ver aquellos garabatos y sus audaces sentimientos. Mi Jamie. Toqué el pequeño y duro rectángulo que llevaba en el bolsillo, preguntándome cuánto tardaríamos en llegar a Edimburgo. El tiempo era bueno, pese a la estación. Solo alguna llovizna ocasional nos estorbaba el viaje. Lo completamos en menos de 2 días, con 4 horas para cambiar de caballos y tomar un refrigerio en las tabernas del camino. En Edimburgo el coche se detuvo frente a la taberna de Boyd, cerca de la Royal Mile.
Los pasajeros emergieron a la pálida luz del sol como crisálidas eclosionadas con las alas arrugadas y movimientos torpes tras tanto tiempo sin moverse. Después de la oscuridad del interior de la diligencia, incluso la nublada luz gris de Edimburgo resultaba cegadora. Tanto rato sentada me había entumecido las piernas. Aún así me di prisa, con la esperanza de escapar del patio, mientras mis dignos compañeros estaban ocupados con sus pertenencias. No tuve suerte. El señor Wallace me alcanzó cerca de la calle. «Señora Fraser», dijo, «¿me concedería el placer de acompañarla hasta su destino? Sin duda necesitará usted ayuda para trasladar su equipaje». Miró por encima del hombro en dirección a la diligencia, donde los mozos bajaban las bolsas y baúles y los movían entre la gente sin orden aparente, coreando sus esforzados movimientos con incoherentes gruñidos y gritos. Gracias, pero voy a dejar mi equipaje a cargo del propietario. Busqué frenéticamente una explicación. El sirviente de mi esposo vendrá luego a buscarlo. La cara regordeta se alargó un poco al oír la palabra esposo, pero se recuperó con gallardía y me dedicó una reverencia. Comprendo. Permítame expresar mi profundo agradecimiento por el placer que me ha deparado su compañía durante el viaje. Se irguió para estudiar la muchedumbre que pasaba junto a nosotros. ¿Su esposo vendrá a buscarla? Me gustaría conocerlo. A pesar de que el interés del señor Wallace hacia mi persona me había resultado bastante halagador, empezaba a convertirse en un inconveniente. No, me reuniré con él más tarde, le dije. Ha sido un placer conocerlo, señor Wallace, y espero volvamos a vernos. Le estrellé la mano con entusiasmo, lo cual lo desconcerté al tiempo suficiente para escabullirme entre las multitudes de pasajeros, porteadores y vendedores callejeros. Me debía pararme cerca del patio por miedo a que me siguiera. Me di media vuelta y subí por la cuesta de la Royal Mile, moviéndome con toda celeridad que me permitía mi voluminosa falda, abriéndome paso entre la gente como pude. Había tenido la suerte de llegar en día de mercado y pronto desaparecía la vista de la diligencia, perdida entre los puestos y los vendedores de ostras alineados en la calle. Me detuve en medio de la cuesta, jadeando como un carterista fugitivo. Allí había una fuente pública en cuyo borde me senté para recuperar el aliento. Estaba allí, de verdad. Edimburgo se alzaba detrás de mí, desde las centelleantes alturas del castillo hasta el Palacio Holyrood, al pie de la ciudad. La última vez que estuve en aquella fuente, el príncipe Carlos se dirigía a los ciudadanos de Edimburgo con la presencia. Se había agarrado del esculpido pináculo de la fuente con un pie en la pila y otro sobre una de las cabezas que escupían agua. Gritaba: ¡Ah, por Inglaterra! La muchedumbre rugió encantada ante aquella demostración de espíritu juvenil y capacidad atlética. Yo también me había sentido impresionada si no me hubiera dado cuenta de que habían apagado la fuente de antemano. Me pregunté dónde estaría Carlos en ese momento. Supuse que había vuelto a Italia después de Culloden para vivir la vida que pudiera llevar la realeza en el exilio. Tampoco tenía ni idea ni me importaba lo que pudiera estar haciendo. Había pasado por las páginas de la historia y también por las de mi vida, dejando destrucción y ruina a su paso. Todavía quedaba por ver si se podía salvar algo. Tenía mucho hambre. No había comido nada desde el apresurado desayuno de puré y cordero hervido. Poco después del alba en una posada de Llandaff.
Aún me quedaba un emparedado en el bolsillo, pero no había querido comerlo en la diligencia, bajo la curiosa mirada de mis compañeros de viaje. Lo saqué para desenvolverlo cuidadosamente. Manteca de cacahuate y jalea, entre dos rebanadas de pan blanco. Estaba bastante maltrecho, achatado y con los bordes, manchas purpúreas de jalea en el pan mojado. Lo encontré delicioso. Me lo comí despacio, paladeando el sabroso gusto aceitoso de la manteca de cacahuate. ¿Cuántas mañanas habría untado manteca de cacahuate sobre el pan preparando bocadillos para que Briana comiera en la escuela? Me obligué a olvidarme de ese pensamiento y me distraje mirando a los transeúntes pasar. Tenía un aspecto un tanto distinto al de sus equivalentes modernos. Tanto hombres como mujeres tendían a ser más bajos y las señales de la mala nutrición eran evidentes. Y sin embargo, en ellos había algo que me resultaba abrumadoramente familiar. Yo conocía a esa gente, a aquella gente. La mayor parte de ellos eran escoceses e ingleses. Y al escuchar el rico zumbido de las voces de la calle, tras haber pasado tantos años oyendo los planos sonidos nasales de Boston, me asaltó la extraordinaria sensación de estar en casa. Después de tragar el bocado rico y dulce de mi vida anterior, arrugué la envoltura. Eché un vistazo alrededor, nadie me miraba. Abrí la mano y dejé que el trocito de película plástica cayera subrepticiamente al suelo. Me pregunté si mi anacrónica presencia causaría tan poco daño como aquel objeto. Rodó por los adoquines, hecho una pelota arrugándose, y a medida que avanzaba como si estuviera vivo. La suave brisa lo empujó y el pequeño trozo de film transparente levantó el vuelo y se deslizó por encima de las losas grises como una hoja. La corriente procedente de unas ruedas que pasaron junto a él lo succionó y desapareció debajo del carro, después de reflejar la luz un último segundo, sin que ninguno de los transeúntes se diera cuenta. Te estás entrometiendo, Beauchamp, me dije. Beauchamp, perdonen, chicas. Es hora de continuar. Inspiré hondo y me levanté. Disculpa, dijo cogiendo de la manga al chico que repartía el pan. Busco al impresor, el señor Malcolm. Alexander Malcolm, dije con una mezcla de miedo y entusiasmo borboteante en el estómago. ¿Y si no hubiera en Edimburgo ninguna imprenta a cargo de Alexander Malcolm? Pero sí la había, porque el rostro del niño se quedó pensativo un momento y luego se relajó. Oh, sí, señora. Calle abajo, a su izquierda, Carfax Close. Y metiéndose las hogazas bajo el brazo, asintió y desapareció entre la gente. Carfax Close. Me abrí paso entre la muchedumbre, pegada a los edificios, para evitar las ocasionales lluvias de aguas menores que se lanzaban desde las ventanas. En Edimburgo vivían varios miles de personas y las residuales de todas ellas corrían por las alcantarillas que había por debajo de las calles adoquinadas, aunque el buen funcionamiento del sistema, que hacía que la ciudad un lugar habitable, dependía de la gravedad y de las lluvias frecuentes. La gente bostezaba a la oscura y baja entrada a Carfax Close, al otro lado de la Royal Mile. Me detuve en seco al verla. El corazón me palpitaba de tal modo que había podido oírse desde 1 metro de distancia. No llovía, pero faltaba muy poco. La humedad del aire me erizaba el pelo. Me lo aparté de la frente sujetándolo como pude, a falta de espejo. Al ver la luna
de un gran escaparate avancé deprisa. El cristal estaba empañado por la condensación, aunque me proporcionó un tenue reflejo lo bastante nítido para ver que parecía tener la cara acalorada, los ojos abiertos como platos, pero seguía estando presentable. Sin embargo, mi pelo había aprovechado la oportunidad para rizarse sin control hacia todas las direcciones y se retorcía liberándose de las horquillas en una perfecta imitación de los rizos de Medusa. Al final me quité las horquillas con impaciencia de colocarme bien los rizos. Dentro del local había una mujer apoyada en el mostrador. La acompañaban 3 niños pequeños. Y observé de reojo mientras ella dejaba de hacer lo que estaba haciendo para dirigirse a ellos con impaciencia, sacudiendo con un bolso al mediano, un niño que estaba jugueteando con varios bulbos de hinojo frescos que sobresalían de una cuba de agua que había en el suelo. La tienda era una botica. El nombre de Hogg pintado sobre la puerta me provocó un escalofrío del reconocimiento. En mi breve temporada anterior en Edimburgo había comprado algunas hierbas allí. Desde entonces había cambiado la decoración del escaparate, añadiendo una enorme jarra de agua pintada en la que flotaba algo humanoide, un feto de sardo o quizás fuera una cría de babuino. Tenía una mirada lasciva y una expresión plana pegada a la redondeada pared de la jarra de una forma desconcertante. Bueno, por lo menos tengo mejor pinta que tú, murmuré mientras empujaba por entre mi pelo una terca horquilla. También tenía mejor aspecto que la mujer que había dentro de la tienda, pensé. Ya estaba acabando y metía sus compras en la bolsa que llevaba al tiempo que fruncía su delgado rostro. Tenía esa pálida expresión tan propia de los habitantes de la ciudad y muchas arrugas en la piel. Se apreciaban profundas líneas que le rozaban la cara desde la nariz a la boca y una frente permanentemente ceñuda. «Que el diablillo te lleve, pequeña rata», decía el niño más pequeño, mientras salían todos de la tienda armando un gran alboroto. «¿No te he dicho 1000 veces que mantengas las manos en los bolsillos?» «Disculpe», la interrumpí, empujada por una curiosidad irresistible. «¿Sí?» Arrancada de sus regañinas maternales, la mujer me miró con rostro inexpresivo. De cerca parecía todavía más estropeada. Tenía las esquinas de la boca contraída y los labios metidos hacia adentro, sin duda debido a la falta de dientes. Estaba admirando a sus niños, dije, fingiéndome tan arrobada como pude. Les sonreí con simpatía. ¡Qué niños tan guapos! Dígame, ¿qué edades tienen? Se quedó boquiabierta. El gesto confirmó la ausencia de varios dientes. Luego exclamó con un parpadeo. «Oh, bueno, qué amabilidad la suya, señora. Esta, Maisry, tiene 10. Señaló con la cabeza a la mayor que se estaba limpiando la nariz con la manga. «Yo y 8. Y quítate el dedo de la nariz, asqueroso». Y luego se volvió para dar una palmadita orgullosa a la más pequeña. La pequeña Polly cumplió 6 en mayo. «Vaya», la miré con asombro. «No puedo creer que tenga usted hijos de esa edad. Debe de haberse casado muy joven». «Oh, no», se pavoneó. «Nada de eso. Si ya tenía 19 años cuando nació Maisry». «Asombroso», le dije. Busqué en mi bolsillo para ofrecer un penique a cada uno de los niños y los aceptaron con tímidas reverencias de gratitud. «Le deseo buenos días y mi enhorabuena por tan encantadora familia», dije a la mujer. Nos despedimos con la mano y me alejé con una sonrisa. 19 años, al nacer la mayor, que ahora tenía 10,
La mujer tenía 29 años. Yo, bendecida por mi buena alimentación, higiene y odontología, sin desgaste de numerosos embarazos y duras tareas físicas, parecía bastante más joven que ella. Me eché el pelo hacia atrás y me hundí en las sombras de Carfax Close. Era un callejón largo y serpenteante. La imprenta se encontraba al principio. A los lados había edificios de alquiler y tiendas prósperas, pero solo presté atención al pulco letrero blanco que pendía junto a la puerta. A. Malcolm, impresor y librero. Libros, tarjetas de visita, panfletos, periódicos, cartas, etc. Alargué la mano para tocar las letras negras del nombre. A. Malcolm. Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Tal vez. Si tardaba un poco más perdería el valor. Empujé la puerta y entré. Un ancho mostrador cruzaba la habitación frente a la puerta, con una trampa abierta y una estantería al lado, con varias bandejas de carácter. Y avisos. Era evidente que se trataba de muestras. La puerta abierta de la tienda dejaba ver la mole de una prensa. Inclinado sobre ella, de espaldas a mí, estaba Jamie. ¿Eres tú, Jordi? Preguntó sin volverse. Vestía camisa y pantalones de montar. En la mano tenía una pequeña herramienta con la cual estaba haciendo algo en las entrañas de la prensa. Has tardado bastante. ¿Has conseguido ese...? No soy Jordi, dije. Mi voz sonaba más aguda que de costumbre. Soy yo, Claire. Se irguió con mucha lentitud. Se había dejado crecer el pelo. Una gruesa cola de intenso color rojo, con reflejos cobrizos. Me dio tiempo a advertir que el pulcro lazo con el que se lo había atado era de color verde. Luego se dio media vuelta. Me miró sin hablar. Un temblor le recorrió el cuello musculoso, como si hubiera tragado saliva, pero aún no dijo nada. Era la misma cara ancha y llena de buen humor, los mismos ojos de color azul oscuros, sesgados sobre altos pómulos de vikingo, la cara larga como al borde de la sonrisa. Las líneas que le rodeaban los ojos y la boca eran más profundas, por supuesto. La nariz había cambiado un poco, el puente, afilado como un cuchillo, se engrosaba un tanto hacia arriba por una antigua fractura. Pensé que le daba un aspecto más feroz. Estaba ese aire distante y reservado y le brindaba una apariencia un nuevo encanto peligroso. Crucé la trampa del mostrador sin ver más que su mirada. Carraspeé. ¿Cuándo te fracturaste la nariz? Las comisuras de la boca ancha se elevaron un poquito, unos 3 minutos después de verte por última vez, Sassenach. Había una vacilación en el nombre, casi una pregunta. Apenas nos separaban 30 centímetros. Alargué la mano para tocar la diminuta línea de la fractura, donde la presión del hueso teñía de blanco el bronceado de su piel. Dio un respingo hacia atrás como si hubiera saltado una chispa eléctrica entre nosotros, y su relajada expresión se hizo añicos. «¡Eres real!», susurró. Si me había parecido verlo pálido. En aquel momento su rostro perdió todo vestigio de color.
Los ojos se le pusieron en blanco. Cayó contra la puerta, haciendo llover papeles y objetos diversos que había entre la prensa. Pensé distraída, qué caída con bastante gracia para ser tan corpulento. Era solo un desmayo. Cuando me arrodillé a su lado para aflojarle la camisa, sus ojos ya comenzaban a parpadear. En ese instante ya no tenía ninguna duda, pero aún así cuando abrí la pesada tela de su camisa busqué la señal automáticamente. Por suerte estaba allí la pequeña cicatriz triangular que había dejado sobre la clavícula el cuchillo del capitán Jonathan Randall del 8º Regimiento de Dragones de Su Majestad. Estaba recobrando su saludable color normal. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas para apoyarle la cabeza en el muslo y acaricié su pelo denso y suave. Abrió los ojos. ¿Tan terrible ha sido?, le pregunté sonriendo. Eran las mismas palabras que me había dicho el día de nuestra boda. Sosteniéndome la cabeza en su regazo más de 20 años atrás. Tanto y más, Sassenach, respondió dibujando algo parecido a una sonrisa. Se sentó de golpe para mirarme fijamente. ¡Dios del cielo! ¡Eres real! Sí. Tú también. Levanté la barbilla para mirarlo. Creía que habías muerto. Quería hablar con ligereza, pero me traicionó la voz. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas y empaparon la áspera tela de su camisa cuando me estrechó contra él. Estaba temblando, así que pasó algún tiempo hasta que me di cuenta que él también temblaba, y por el mismo motivo. No sé cuánto rato pasamos ahí abrazados y llorando la nostalgia de 20 años. Él enredó los dedos en mi pelo y tiró hasta soltarlo. Las horquillas cayeron, resonando en el piso, el suelo como granizo. Yo tenía los dedos hundidos en sus brazos, clavados en la tela como si pudiera desaparecer si no lo retenía físicamente. Como si él fuera presa del mismo temor, me sujetó de pronto por los hombros para apartarme y mirarme con desesperación. Me pasó la palma en la mejilla y levantó una mano para seguir la línea de los huesos una y otra vez, sin prestar atención a mis lágrimas ni a mi chorreante nariz. Sorbí con fuerza, cosa que parecía hacerlo volver en sí, porque me soltó y rebuscó un pañuelo dentro de su manga que utilizó con torpeza para limpiarme la cara y luego hacer lo mismo con la suya. Dame eso. Le quité el ondeante pañuelo para sonarme con firmeza. Ahora tú, le di el pañuelo y observé cómo se sonaba haciendo un ruido como un ganso estrangulado. Reí como una niña, deshecha por la emoción. Sonrió también cuando se jugaba las lágrimas de los ojos, sin dejar de pronto ya no pude contenerme de tocarlo. Me lancé contra él, que levantó sus brazos justo a tiempo para recibirme. Lo estreché hasta que le crujieron las costillas, mientras me acariciaba la espalda repitiendo mi nombre una y otra vez. Por fin pude soltarlo e incorporarme un poco. Él echó un vistazo al suelo entre sus piernas, con el ceño fruncido. ¿Has perdido algo?, pregunté sorprendida. Levantó la mirada con una sonrisa algo tímida. Temía haberme descontrolado hasta el punto de orinarme, pero no. Me he sentado en el jarro de cerveza. Un aromático charco de líquido pardo se había extendido poco a poco bajo él. Con un grito de alarma me puse en pie y lo ayudé a hacer otro tanto. Después de un vano intento de evaluar los daños en la parte de atrás, Jamie se encogió de hombros
y optó por desabrocharse los pantalones. Se detuvo, con la tela tensa en las pantorrillas, algo enrojecido, y me miró. No hay problema, dije, sintiendo como un intenso rubor me cubría las mejillas. Estamos casados. Pero bajé la vista algo sofocado. Eso creo, al menos. Me miró fijamente, luego una sonrisa le curvó la boca ancha y suave. Estamos casados, sí. Ya libre de los pantalones manchados, avanzó hacia mí. Alargué una mano tanto para detenerlo como para darle la bienvenida. No había nada que deseara más que volver a tocarlo. Estaba extrañamente tímida. ¿Cómo se suponía que debíamos volver a empezar después de tanto tiempo? Él percibió esa mezcla de vergüenza e intimidad. Se detuvo un palmo para cogerme la mano. Vaciló un momento y luego inclinó la cabeza sobre ella y me rozó los nudillos con los labios. Sus dedos se detuvieron en el anillo de plata y sostuvo el metal con una delicadeza entre el pulgar y el índice. Nunca me lo he quitado, balbucié. Me parecía importante que lo supiera. Me estrechó apenas la mano, sin soltar el anillo. Quiero. Guardó silencio y tragó saliva sin soltarme la mano. Buscó el anillo de plata con los dedos una vez más. Tengo muchos deseos de besarte, dijo dulcemente. ¿Puedo? Las lágrimas no se habían secado del todo. En mis ojos nacieron dos más, y las sentí, redondas y pesadas, resbalando por mis mejillas. Sí, susurré. Me atrajo muy despacio hacia sí, pegando nuestras manos entrelazadas contra su pecho. Hace mucho tiempo que no hago esto, dijo. Las sombras de miedo oscurecieron el azul de sus ojos. Yo tampoco, le respondí con suavidad. Me encerró la cara entre sus manos con exquisita suavidad y apoyó la boca contra la mía. No sabría decir qué esperaba yo. Una repetición de la furia desatada que había acompañado nuestra separación final. Había recordado ese momento tantas veces y lo había revivido en tantas ocasiones en mi memoria, sintiéndome impotente por no poder cambiar las consecuencias. Estaba esperando la semiáspera aspereza de nuestras interminables horas de mutuo en la oscuridad de nuestro lecho conyugal. Lo había añorado tanto. Tantas veces me desperté en plena noche sudando y temblando debido a ese recuerdo. Ahora éramos dos desconocidos. Nos tocamos lentamente, los dos, buscando la forma de volver a conectar, despacio, con dudas, pidiendo y otorgando un mudo permiso con los labios callados. Los dos mantuvimos los ojos cerrados. Simplemente teníamos miedo de mirarnos. Empezó a acariciarme muy despacio, sin levantar la cabeza, palmando mis huesos por encima de la ropa, familiarizándose de nuevo con el terreno de mi cuerpo. Al final sus manos resbalaron por mi brazo y me cogieron la mano derecha. Sus dedos se deslizaron por mi palma hasta que volvieron a encontrar el anillo y repasaron el círculo, palpando el relieve de la plata de las Highlands, pulido por tantos años de uso, pero todavía visible. Separó sus labios de los míos y los deslizó por mis mejillas y mis ojos. Yo le acaricié la espalda con suavidad y sentí por encima de la camisa las marcas que no podía ver, los restos de las antiguas cicatrices, como mi anillo, desgastadas pero todavía visibles. Te he visto tantas veces, tu aliento al oído. Venías a mí con tanta frecuencia, a veces cuando soñaba,
cuando tenía fiebre, cuando me sentía tan asustado y solitario que pedía morir. Cuando me hacías falta, te veía siempre sonriendo, con el pelo rizado alrededor de la cara, pero nunca decías nada y nunca me tocabas. Ahora puedo tocarte. Alargué el brazo y dejé resbalar la mano por su sien, su oreja, la mejilla y la parte de la mandíbula que podía ver. Le posé la mano en la nuca por debajo del pelo trenzado, y entonces él levantó por fin la cabeza y me cogió la cara con las manos. El amor brillaba por fuerza en el azul oscuro de sus ojos. No tengas miedo, dijo en voz baja. Ahora estamos juntos. Podría haber seguido indefinidamente así, de pie y mirándonos, si no hubiera sonado la campanilla de la puerta. Solté a Jamie para volverme de golpe. Un hombrecito fibroso, de rebelde pelo negro, nos miraba boquiabierto desde la entrada con un pequeño paquete en las manos. «Ah, has llegado, Georgie. ¿Por qué has tardado tanto?», preguntó Jamie. Georgie no dijo nada, pero los ojos no perdían de vista a su patrón, que avanzaba de pie con las piernas desnudas, sin más prenda que su camisa, en medio de la tienda, los pantalones y el calzado esparcidos por el suelo, y yo en sus brazos, con el vestido arrugado y el pelo suelto. Su rostro se arrugó en un ceño de censura. «Renuncio», dijo con una rica entonación del oeste de Escocia. «El trabajo de imprenta es una cosa. En eso estoy con usted y no puedo tener ninguna duda al respecto. Pero yo pertenezco a la Iglesia Libre, igual que perteneció mi padre, antes que yo y antes que él. Una cosa es trabajar para un papista. El dinero del papa es tan bueno como el de cualquiera, ¿no? Pero esto de trabajar para un papista inmoral es otra muy distinta. Haga usted lo que guste con su alma, amigo, pero si hay orgías en el negocio, esto ya ha llegado demasiado lejos. Eso es lo que yo digo. ¡Renuncio!». Depositó el paquete en el centro del mostrador y, girando sobre sus talones, marchó hacia la puerta. Fuera, el reloj de la ciudad empezó a sonar. Jody se volvió a la puerta para lanzarnos una mirada acusadora. «Y aún no es siquiera mediodía», añadió. La puerta se cerró con estruendo tras de él. Jamie se quedó mirándola un momento. Solo se dejó caer despacio al suelo, riendo tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. «Y aún no es siquiera mediodía», repitió, secándose las mejillas. «Oh, Jody, por Dios». Y comenzó a mecerse, agarrándose las rodillas con las dos manos. No pude menos que reír también, aunque estaba despreocupada. «No quería causarte problemas», dije. «¿Crees que volverá?». Sorbió por la nariz, limpiándose la cara con los faldones de la camisa. «Oh, sí, vive cruzando la calle en Wickham Wynd. Dentro de un rato iré a verlo para explicárselo», dijo. Me miró como si entonces empezara a comprender. Sabrá Dios cómo. Por un momento dio la impresión de que fuera a ponerse a reír, pero consiguió dominarse y se levantó. «¿Tienes otro par de pantalones?», pregunté, recogiendo la prenda para ponerla a secar en el mostrador. Ya veo que se ríen, chicas. «Sí, arriba». «Espera un poco». Metió un largo brazo en el armario y sacó un pulgoletero que decía «Hemos salido». Después de colgarlo en el exterior de la puerta, echó el cerrojo y se volvió hacia mí. «¿Quieres subir conmigo?», preguntó con los ojos chispeantes, ahuecando el codo en una invitación. «Si no te parece inmoral». «¿Por qué no?». Tenía la carcajada a flor de piel, chispeando en mi sangre como el champán. «¿Acaso no estamos casados?». La planta superior se dividía en dos habitaciones.
una a cada lado del descansillo, un pequeño excusado enfrente, obviamente dedicado a almacenar los elementos de la imprenta. La puerta estaba abierta y pude ver algunas cajas llenas de libros, pilas de panfletos atados con cordel, barriles de alcohol y tinta en polvo y un revoltijo de piezas viejas que supuse que serían partes sueltas de alguna imprenta. El otro era sobrio como una celda monacal. Había una cómoda con una palmatoria de terracota, un lavamanos, un taburete y un camastro angosto, poco más que un castre. Al verlo, dejé escapar el aliento. Solo entonces me percaté de que había estado conteniéndolo. Jamie dormía solo. Un rápido vistazo en derredor me confirmó que no había señales de una presencia femenina en la habitación. Mi corazón volvió a latir con un ritmo normal. Era evidente que allí no vivía nadie más que Jamie. Corrió la cortina que ocultaba una esquina de la estancia y la hilera de colgadores que aparecieron solo sostenían un par de camisas, un abrigo y un largo chaleco de sobrio color gris, una capa de lana gris y un par de pantalones de recambio que había subido a buscar. Jamie, de espaldas a mí, se estaba abrochando los pantalones limpios y remetiéndose la camisa, pero noté cierto pudor en la línea tensa de sus hombros. Yo sentí esa tensión similar en el cuello. Una vez recobrados de la impresión del reencuentro, ambos teníamos un ataque de timidez. Lo vi cuadrar los hombros y volverse hacia mí. El ataque de risa histérica había desaparecido, y también las lágrimas, pero su rostro todavía reflejaba las señales de tan repentino ataque de emociones, y supe que también serían visibles en el mío. Me alegro mucho de verte, Claire, dijo suavemente. Temía que jamás... Bueno, se encogió levemente de hombros como para aliviar la tirantez de la camisa de lino que se extendía sobre su espalda. Tragó saliva y me miró a los ojos. ¿Y la criatura? Preguntó cuando sentía... Era visible en su cara una esperanza urgente, miedo desesperado y el esfuerzo por dominar ambas cosas. Alargué la mano con una sonrisa. Ven aquí. Había pensado mucho en lo que me llevaría si mi viaje a través de las piedras tenía éxito. Después de las acusaciones de brujería que habían recaído sobre mí, debía poner mucho cuidado, pero había algo que era forzoso llevar, fueran cuáles fueran las consecuencias si alguien lo veía. Tiré de él para que se sentara a mi lado en el camastro y saqué de mi bolsillo el pequeño envoltorio rectangular que había preparado en Boston con tanto cuidado. Después de retirar la protección impermeable, le puse el contenido en las manos. La cogió con cautela, como quien maneja una sustancia desconocida, posiblemente peligrosa. Sus manazas enmarcaron las fotografías por un momento, confinándolas en sus palmas. La cara redonda de Brianna recién nacida quedó entre sus dedos, con los puños diminutos curvados sobre la manta, cerrados los ojos sesgados y la boquita apenas entreabierta en el sueño.
Miré su rostro. Jamie estaba absolutamente estupefacto por la impresión. Apoyó las fotos contra el pecho, inmóvil, ojos dilatados y fijos como si una flecha le acabara de atravesar el corazón, cosa que supongo que en verdad había ocurrido. Esto te lo envía tu hija, dije. Volví su rostro atónito hacia mí para besarlo con suavidad en los labios. Eso rompió el trance. Con un parpadeo regresó a la vida. Ella estaba ronco por la impresión. Hija, mi hija. Sí, mira el resto. Deslicé la primera foto de entre sus dedos para coger una fotografía de Brianna, bañada por el azúcar de su primer pastel de cumpleaños, 4 dientes en la sonrisa de triunfo diablesco en la cara mientras agitaba su nuevo conejo de peluche por encima de su cabeza. Jamie imitó un sonido inarticulado y aflojó los dedos. Le cogí... Ay, Dios, me perdí. Ay. Oh, perdona. Le cogí el montón de fotografías de las manos y se las fui pasando una a una. Brianna a los 2 años, con su traje para la nieve y las mejillas redondas y rojas como manzanas y la ligera melena escapando por debajo de la capucha. Bri a los 4 años, con un tobillo cruzado sobre la rodilla opuesta, brillante la melena, acampanada, posando para el fotógrafo con su bata blanca. A los 5, con su primera fiambrera, a punto de abordar el autobús que la llevaría al jardín de infancia. No permitió que la acompañara, quería ir sola. Es muy valiente. No tiene miedo a nada. Tenía la voz entrecortada mientras le explicaba. Mostraba y señalaba las variantes y cambiantes imágenes que Jamie iba dejando caer al suelo para coger la siguiente. ¡Oh, Dios!, exclamó a ver la foto a los 10, sentada en el suelo de la cocina, abrazando a Smokey, nuestro gran Terranova. Esa era en color. Sus cabellos brillaban con fuerza contra el negro pelaje del perro. Le temblaban tanto las manos que ya no podía sostener. Tuve que enseñarle las últimas. Bri, ya mayor, riendo ante lo que había pescado, de pie ante una ventana en actitud de reservada contemplación, ruborizada y con el pelo revuelto después de haber cortado leña. Perdonen, pero están... A ver. Me aparecen muchas cosas de Blanca López Dijano y Radio Tupac que me tapan la visión, perdonen. Villa Mayor riendo ante lo que había pescado, de pie ante una ventana en actitud de reservada contemplación, ruborizada y con el pelo revuelto, después de haber cortado leña, apoyada en el mango del hacha. Estas mostraban su cara con todas las expresiones que yo había podido captar. Siempre esa misma cara, la nariz larga y la boca ancha, los altos pómulos de vikingo y los ojos sesgados. Era una versión más delicada de su padre, que sentado en el camastro junto a mí movía la boca sin poder decir nada, dejando caer calladamente las lágrimas. Extendió una mano sobre las fotografías, pero sus temblorosos dedos apenas llegaron a tocar las brillantes superficies. Luego se volvió y se inclinó hacia mí muy despacio.
con la distancia de un altísimo árbol cayendo. Enterró la cara en mi hombro y se hizo añicos en silencio. Lo estreché contra mi pecho, ciñendo con fuerza, los anchos hombros trémulos. Mis propias lágrimas le cayeron en el pelo, formándose pequeños charcos oscuros en sus rizos rojos. Pegué la mejilla a su cabeza y le murmuré pequeñas incoherencias como si él fuera Brianna. Pensé que quizás aquello fuera la cirugía. La curación es dolorosa y cuando la operación se realiza para eliminar un dolor ya existente. ¿Cómo se llama? Por fin levantó la cara, secándose la nariz con el dorso de la mano. Recogió las fotos con suavidad, como si pudieran desintegrarse. ¿Qué nombre le pusiste? Brianna, dije orgullosa. Brianna, dijo mirando las fotografías con el ceño fruncido. ¡Qué nombre tan horrible para una muchachita! Di un respingo como ante un golpe. No es horrible, le espeté. Es un nombre hermoso. Además, tú mismo me dijiste que la llamara así. ¿Cómo que es horrible? Que yo te lo dije, parpadeaba. Claro que sí. Cuando, la última vez que te vi. Apreté los labios para no llorar. Al cabo de un momento, ya dominados los sentimientos, añadí. Me dijiste que diera el nombre de tu padre. Se llamaba Brian, ¿no es así? Sí, es cierto. Era como si una sonrisa luchara en su rostro para imponerse a las otras emociones. Sí, tienes razón, es cierto, solo que, bueno, supuse que sería varón. ¿Y lamenta que no fuera? Pregunté con una mirada fulminante mientras recogía las fotografías esparcidas por el suelo. Me detuvo sujetándome por los brazos. No, no, lo lamento. Por supuesto que no. Torció levemente la boca. Pero no voy a negar que esto ha sido un verdadero golpe, Sassenach. Y tú también. Lo miré por un momento inmóvil. Yo había tenido meses enteros para prepararme y aún así me temblaban las rodillas y tenía un nudo en el estómago. A él, en cambio, mi aparición le había cogido del todo por sorpresa. No era de extrañar que aún se estuviera recuperando del impacto. Supongo que sí. ¿No te gusta que haya venido? Le pregunté. Tragué saliva. ¿Quieres que me vaya? Me apretó con tanta fuerza que dejé escapar un pequeño chirrido. Al darse cuenta que me estaba haciendo daño, aflojó los dedos, pero sin dejar de sujetarme con firmeza. La sugerencia lo había hecho palidecer. Inspiró hondo y soltó el aire. No, dijo con una aproximación a la calma, no quiero. Yo repentinamente apretó los dientes. Luego concluyó con mucha decisión, no. Deslizó una mano hacia abajo para tomar la mía mientras alargaba la otra hacia las fotografías. Se las apoyó en la rodilla para mirarlas, con la cabeza inclinada, a fin de que yo no le viera la cara. Diana, murmuró con suavidad. Pero lo pronuncias mal. Sassenach, se llama... Lo dijo con una extraña cadencia montañesa, acentuando la primera sílaba y musitando apenas la segunda. Brianna. Brianna, repetí divertida. Asintió con la cabeza clavada en las fotos.
Brian. Un hermoso nombre. Me alegro que te guste. Entonces levantó la cabeza y me miró a los ojos, escondiendo una sonrisa en la comisura de su larga boca. Háblame de ella. Sí, las regordetas de la niña, enfundada en el traje para la nieve. ¿Cómo era de pequeñita? ¿Qué fue lo primero que dijo cuando aprendió a hablar? Me atrajo un poco más hacia él y yo me acurruqué contra su cuerpo. Era suave, era grande y sólido y olía a ropa limpia y a tinta mezclado con el cálido aroma de un hombre que me resulta tan excitante como familiar. Perro. Esa fue su primera palabra. La segunda fue no. La sonrisa se le ensanchó en la cara, sí. Esa es la que todos aprenden enseguida. ¿Así que le gustan los perros? Desplegó las fotos en abanico como si fueran naipes, buscando a la de Smokey. ¡Qué bonito perro! ¿De qué raza es? Terranova. Me incliné para buscar entre las instantáneas. Aquí hay otra en la que está con un cachorro que le regaló un amigo mío. La luz del día gris empezaba a desvanecerse. La lluvia repiqueteaba en el tejado desde hacía rato. De pronto un feroz gruñido interrumpió nuestro diálogo. Salía desde el corpiño de encaje de mi modelo Jessica Gutenberg. Había pasado mucho rato desde el último emparedado. ¿Tienes hambre, Sassenach?, preguntó Jamie, lo cual me pareció innecesario. Bueno, sí, ahora que lo mencionas. ¿Todavía guardas comida en el cajón superior? En los últimos días de nuestro matrimonio, yo había adquirido la costumbre de guardar pequeños bocados para calmar el constante apetito de Jamie, y el primer cajón de cualquier cajonera de todas nuestras casas siempre solía contener una selección de rolitos, pastelitos o trozos de queso. Se echó a reír, desesperándose. Todavía sí, pero ahora no hay gran cosa ahí. Será mejor que te lleve a la taberna y... La expresión de felicidad que había adoptado de pronto Adriana desapareció y puso cara de alarma. Miró rápidamente por la ventana donde un suave color violeta empezaba a desplazar el gris, cosa que todavía lo alarmó más. ¡La taberna! ¡Por Dios! Me he olvidado del señor Willoughby. Antes de que yo pudiera decir nada, estaba en pie, buscando calcetines limpios en la cómoda, me tiró un panecillo al regazo y se sentó en un taburete para ponerse los calcetines. ¿Quién es el señor Willoughby? Mordí el panecillo esparciendo migajas por todos lados. Por todos los diablos, murmuró. Había dicho que iría a buscarlo al mediodía, pero se me ha ido por completo de la cabeza. Ya deben de ser las 4. En efecto, he oído las campanadas hace un ratito. Por todos los diablos, repitió. Metió los pies en un par de zapatos con hebillas de peltre, cogió la chaqueta colgada en la percha y luego se detuvo ante la puerta. ¿Me acompañas? Me levanté chupándome los dedos para ceñirme la capa. Nada podría impedírmelo, le aseguré. Bueno, chicas, realmente ha sido emocionante leerles este capítulo. Jamás lo hubiera soñado años atrás cuando descubrí Outlander. Bueno, un placer de nuevo y las insto a las que no hayan leído a hacerlo, a disfrutar de esta maravilla de comunicación entre nosotras, a emocionarse, como se emocionan del otro lado, emocionarse de este lado.